Bueno, en nombre de Camino de Amor le damos las buenas noches a los amigos que están viéndonos de internet y también a los amigos que están acá, visibles e invisibles. Vamos a tratar un tema muy importante. Se llama la crisis de la muerte. Y es importante porque nadie puede decir, no, yo no voy a pasar por ese momento. ¿No es cierto? Ninguno de los que estamos acá nos podemos eludir. Siempre en algún momento nos vamos a morir. Pero hay gente que cuando le hablamos de la muerte le da miedo, se aterroriza, se espanta. ¿Por qué? ¿Y por qué se espanta? Dicen que el hombre tiene miedo a lo desconocido, a lo misterioso. Pero si lo conocemos y tenemos la convicción de que la muerte solamente es un cambio de vibración en el cual dejamos la cáscara, que es el cuerpo, y el espíritu, que somos nosotros, continúa vivo. Entonces, si tenemos esa certeza, entonces no debemos temer, ¿no es cierto? Y vamos a ver por qué se le dice crisis, ¿no? Porque, digamos, al igual que cuando venimos a la Tierra, el ser humano pasa por un periodo de 9 meses de gestación dentro de la madre. Ese proceso de 9 meses es eso, un proceso, ¿no? Que va desarrollándose el cuerpo, y el espíritu que está ahí también se va adaptando a ese nuevo cuerpo, ¿no? Igualmente la muerte, ¿no? Imagínense una muerte violenta, por ejemplo. Debe ser un shock, pues un momento difícil. Igualmente, ¿no? Dejar este campo vibratorio terrestre e irte al otro significa también una especie de crisis dentro de lo que es la vida, ¿no? Entonces, pero para tener claro ¿qué cosa es la crisis? Una crisis, vamos a ir al diccionario. Bueno, no les pido que lean, ni tampoco lo voy a leer, todas las acepciones que hay para la palabra crisis. Solamente me voy a quedar con la primera, que dice: crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. Se refiere básicamente a qué proceso estamos hablando. Proceso de desencarnación, el proceso de la muerte, pasar de ser un ser encarnado a un ser desencarnado. Ese es el proceso, ¿no? Y la situación en la cual se extingue lo que nos da vida como cuerpo, que es el principio vital, es la energía, ¿no? La cual compartimos con todos los seres vivos, ¿no? Animales, plantas, todos tienen un principio vital que los hace catalogarlos como seres vivos, ¿no? Entonces, pero eso tiene un proceso, ¿no es cierto? Desde pequeñitos vamos creciendo, desarrollando la infancia, la juventud, la adultez. Ya pasamos, todavía estamos acá jóvenes todos, pero pasamos en algún momento a la vejez, ¿cierto? En un momento ya pues se va desgastando todo, ¿no es cierto? La piel, no sé, vamos perdiendo fuerzas, qué sé yo. Pero es un proceso paulatino hasta que nos toca, como los carros, ¿no? Cambiamos de carro, cambiamos de alguna cosa, de ropa, nos toca cambiar también de cuerpo, ¿no es cierto? Dejamos este cuerpo que ya está viejito y en algún momento cambiaremos a otro nuevo, ¿no es cierto? A través de la reencarnación. Bueno, eso es lo que es crisis, es un cambio profundo y que tiene consecuencias importantes. Eso es, para estar ubicados en el significado. Hay un libro justamente que se llama La crisis de la muerte, escrito por un paisano tuyo, Eduardo, que se llama Ernesto Bossan, investigador italiano, que aplicó justamente un método científico que es el que se denomina análisis comparativo y convergencia de las evidencias, que es el mismo que utilizó Allan Kardec para codificar, sistematizar y validar toda la información que viene en el libro Los Espíritus y los demás libros de la codificación de la doctrina, ¿no? Es un método científico, no es digamos que se le ocurrió, a ver, voy a escribir que de los muertos, de la muerte, no, es un método científico, es un análisis comparativo de las diferentes informaciones y las evidencias de las converger hacia postulados ciertos, ¿no? Este método lo desarrolló Allan Kardec. Acuérdense que Allan Kardec era el discípulo importante de Pestalozzi, ¿no? Pestalozzi estaba a la vanguardia de la pedagogía en ese entonces en toda Europa, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Hay colegios que tienen el nombre de Pestalozzi. ¿Y eso para qué? Para estudiar los mensajes
de los espíritus de los difuntos, quienes describen, ¿qué cosa es describir? Contar, narrar en detalle, ¿no es cierto? Las fases por las que pasaron durante la crisis de la muerte y su ingreso en el mundo espiritual. Entonces, recopiló información de muchos espíritus, donde ellos cuentan qué cosas iban sintiendo, qué iban pasando, cuando el cuerpo se iba extinguiendo y cuando pasaron al otro lado, qué es lo que sentían, qué es lo que vieron, etc. ¿Ya? Y hizo el análisis de la información, pues no es que de frente creyó lo que le decían, sino analizó y llevó el método científico para poder darnos este importante libro que se llama La crisis de la muerte. Lo encuentran también en internet, si quieren leerlo completo. Ernesto Bozano, La crisis de la muerte, está en PDF. Es el primer ensayo analítico para demostrar el valor intrínseco positivamente científico de las revelaciones trascendentales tratadas por la metapsíquica. ¿Qué cosa es una revelación? Revelación es dar a conocer algo, una verdad que estaba oculta, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo revelo algo, doy una información que es incierta o no. No, es cierta, puede ser una verdad oculta. Entonces, te estoy dando a conocer una verdad, esa es una revelación. Trascendentales, ¿por qué? Porque atraviesa, trasciende la existencia corporal, ¿ya? La metapsíquica ya las enunciaba, pero este ensayo hace la corroboración y la demostración. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Ya, chévere. Entonces, el objetivo del estudio era demostrar que esas revelaciones trascendentales no se contradicen, no eran contrarias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y Jessica, ¿qué color es esto? Blanco, beige, ¿no es cierto? Charito, ¿qué color es esto? Negro. Uy, eso está en contradicción. Me dice blanco, te dice negro. No, sea para demostrar eso, ¿no? Que no habían contradicciones, sino que concuerdan y entre ellas se apalancan o se convalidan. Ese era un objetivo. El otro era demostrar que esas concordancias no son fruto del azar. No era, un chiripazo que me dijeron algo y que ya, ¿no? Lo voy a tomar como cierto. Ni tampoco, miren, este punto es importante. Recuerdos subconscientes de conocimientos adquiridos por el medium y luego olvidados. Eso se llama criptomnesia. O sea, ¿qué quiere decir eso? El medium aprendió algo y pasó el tiempo y se olvidó que lo había aprendido, y cuando está en una sesión mediúnica lo trae a su consciente, de su subconsciente lo trae y lo muestra como que algo que él está viendo o que le están diciendo, y no, es algo que él aprendió y lo tiene guardado él. Se preocupó en que no fuese eso, se analizó ese detalle, ¿no? Porque sino que sería, pues sería una visión parcializada del medium, ¿no? Una especie de animismo, ¿no? El medium está diciendo no lo que ve, no lo que el otro espíritu le dice, sino lo que él está pensando realmente, ¿no? Y eso no es honrar la verdad, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es... ¿Qué pasó? Se puso oscurito. Bueno, se ha puesto oscuro, no sé. Sí. ¿Se tuvo éxito? Esa es la pregunta. Si se tuvo éxito en demostrar esas dos cosas. Ya. Está muy apurado. ¿Leyeron, no? Está muy apurado. ¿Leyeron? Bueno, lo voy a leer yo porque ya. Está mal hecho. Se demostró inapelablemente en base a los hechos que los mensajes mediúnicos donde los espíritus describen las fases que pasaron. Vale, ahora mejor. Sí. Me disculpen, ¿no? Es un lapsus. Se demostró inapelablemente en base a los hechos que los mensajes mediúnicos donde los espíritus describen las fases que pasaron durante la crisis de la muerte, así como los acontecimientos de su entrada
cuando hicieron entrada gloriosa del plano espiritual, concuerdan entre sí. De manera tan admirable, dice, que no se encuentra una sola discordancia con las afirmaciones de otros espíritus comunicantes. Todo coincide. Diferentes espíritus, diferentes medios, diferentes lugares, todo coincide. Entonces es un método para comprobar que lo que dice uno, dice el otro, sí, pues es cierto, ¿no? Si todo el mundo lo dice, ¿no? De diferentes fuentes, ¿no? Acá es. A ver, ¿cuáles son los detalles fundamentales que lograron descubrir? ¿Perdón? La energía de la lactosa. No, está bien, no sé. Bueno, pareciera que es algún efecto de la lámpara. Pero bueno, vamos a seguir para no. Sí. Si le sirve de algo, yo puedo apagar esta luz para que, pero se me quedan dormidos. Se apagó esta. Ya. Y a ver, primero, el primer detalle que se comprobó. Todos los espíritus afirman haberse vuelto a ver con forma humana en el plano espiritual. O sea que cuando pasamos al otro plano, ¿qué sucede? Mantenemos nuestra forma. No, pero el cuerpo se queda en el ataúd, dirán ustedes, ¿no? Pero la forma se... ¿Qué cosa es lo que están viendo? Su perispíritu. Que el perispíritu es un copy-paste del cuerpo físico. Entonces, mantienen esa forma. Y bueno, dicen que no hay arrugas, las mujeres rejuvenecen. O sea, buena noticia para las chicas. Entonces, conservan su forma y después vamos a ver que hay otra ventaja de eso, otra cosa. Inclusive la ropa que más te gustaba o que más usabas o que más cómodo te sentías, con esa ropa. ¿Qué más? Otro detalle. Todos manifiestan haber ignorado por un tiempo o también por largo tiempo que estaban muertos. Pero ahora ya no nosotros, porque ya sabemos. O sea, hay un alto porcentaje de difuntos que no se dan cuenta que están muertos. Sin deambular. Por eso le dicen, no, hoy está penando esa alma, dicen, ¿no? ¿Han escuchado? Hay pena. ¿Qué quiere decir pena? Quiere decir que el espíritu está todavía en la parte umbral y está errático, está ahí perturbado todavía, dando vueltas en casa y molesto con todo, porque les habla a todos y nadie le contesta. ¿Por qué? Nadie lo ve, pues, ¿no? Pero él cree que son malcriados, que no lo quieren hablar, ¿no? O saludar. Entonces, pasa eso. Sobre todo yo entiendo que esto puede ser también, especialmente muertes violentas. Muertes violentas, es tan rápida la desencarnación que el espíritu ni cuenta se da que falleció, ¿no? Piensa que se desmayó y que ya... Y como se ve, ¿no? Ve su cuerpo, dice, ya, ¿qué pasará acá? No se da cuenta. Algo así. Sí, miren, esa es la segunda, ¿no? O sea, estas cosas son las que pasan. O sea, mantenemos la forma humana y a muchos no se dan cuenta que están muertos. ¿Qué más? Ahí está, se hizo la luz con New Reeves. Dicen, por tercer punto, haber pasado durante la crisis preagónica o poco después por la prueba del recuerdo sintético de todos los acontecimientos de su existencia, que le llaman visión panorámica o epílogo de la muerte. En pocos segundos les pasa como una película rapidita que ven toda su vida. A todos nos va a pasar. Vamos a ver toda nuestra vida así, recuerdos rapidísimos los vamos a ver, toda nuestra vida, como una película que están pasando en cámara rápida, ¿no? Y hay mucha gente que cuenta eso. Sí, claro. Inclusive esas las llamadas experiencias cercanas a la muerte, personas que clínicamente fallecieron, pero que después lograron resucitarlos, digamos, y regresaron, ¿no? Médicamente regresaron y cuentan eso, ¿no? Que como un flash ahí le pasan toda su vida, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede. Estemos preparados.
que no nos cause traumas. ¿Qué más? Mira este bonito. Todos dicen haber sido recibidos en el mundo espiritual por los espíritus de sus familiares o amigos. Llevémonos bien con nuestros hermanos, con nuestras familias, con nuestros amigos. Mi mamá está viendo a su mamá que le habla y a mi tía que vive muerto. Sí. ¿Tu mamá está mal? Bueno, ella tiene 93 años. Ya, sí, pero a ver, yo me acuerdo de los dos familiares queridos que los he tenido cerca a mí, mi mamá y mi hermana, y los dos veían mi mamá veía a mi papá, a su mamá y a su hermano, y mi hermana veía a mi papá. Sí. ¿Y eso qué significa? Que ya están para... Que te están esperando para ayudarte, para pasar al otro lado. Te están ayudando, para guiarte, para ayudarte. Ya lo están asistiendo. Te están asistiendo, porque la muerte no es no es que se mueres y el espíritu sale disparado, ¿no? No, es un proceso como que se va desprendiendo de a pocos. Depende del grado de espiritualidad que tenga la persona o el apego a las cosas materiales. Si tienes mucho apego a las cosas y a las personas, te aferras al cuerpo y no sale como si estuviera pegado el espíritu y no quiere salir del cuerpo. Pero si estás, has sido espiritualizado, toda tu existencia, tu vida, entiendes que esto es temporal, que las cosas materiales se quedan acá, que las personas son nuestros afectos, pero no son mis pertenencias. Entonces el espíritu sale más rápido y más suave, ¿no? Deja su cuerpo. Entonces, si tenemos el merecimiento, nuestros familiares y amigos nos van a ayudar y esperar. Qué bonito, ¿no? Volverse a encontrar con... Tener esa confianza, ¿no? Porque a veces uno dice, uy, voy a entrar a una habitación oscura, ¿quién estará al otro lado? Pero tratemos de portarnos bien, moralmente bien, espiritualmente, ser más espirituales cada día y tendremos esto, ¿no? ¿Qué más? Haber pasado, dice, casi todos, por una fase más o menos extensa de un sueño reparador. Claro, como que a la hora que desencarnas estás medio aturdido, porque el espíritu, a la hora de salir del cuerpo, es un mecanismo ahí fuerte, ¿no? Esto está bien detallado en el libro El cielo y el infierno. De repente podemos hacer una charla más adelante. Pero es un proceso, como ese proceso puede ser también doloroso, ¿no? O la enfermedad misma te agota, por ejemplo, aquellos que mueren de enfermedades graves, de mucho sufrimiento, cáncer, o no sé, alguna enfermedad esa que te hace mucho dolor, entonces necesitas pues recuperar. Si bien es cierto, el cuerpo quedó, sientes el alivio de dejar el cuerpo adolorido o cansado, pero el espíritu también tiene ciertas sensaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, el sueño te ayuda a recuperar energía, ¿no? Entonces, todos, más o menos, algunos duermen, pues, qué sé yo, un día, otros duermen semanas, no sabemos, pero de acuerdo a lo que necesitan, ¿no? Otro detalle fundamental. Dicen haberse encontrado en un ambiente espiritual radiante y maravilloso. Radiante y maravilloso. Un sitio bonito, un sitio muy agradable. Radiante, que es lleno de luz, maravilloso, que es colores impresionantes, ¿no? Pero para aquellos difuntos que son moralmente normales. Ni siquiera dice elevados moralmente, sino moralmente normales. O en un ambiente tenebroso y oprimente para los difuntos moralmente depravados. O sea, no es verdad eso que ves la luz siempre, ¿no? No todos ven la luz. Algunos van a ver un túnel oscuro y un lugar de sufrimiento y dolor. Si son personas de moral muy baja, ¿no? ¿Sí? Entonces,
Por eso es importante la parte moral, ¿no? El desarrollo de la parte moral, para poder estar en un sitio de esto, ¿no? Un sitio bonito. Si no, vamos a sufrir. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Y todas estas cosas que estamos comentando se alinean con los postulados y lo que nos enseña la doctrina espírita. Esta es una investigación que hizo el doctor Bozano, científicamente, ¿no? Pero comprueba todo lo que nosotros ya sabíamos a través de la doctrina. De repente algunos detalles, algunas cosas, pero corroboran lo que nosotros sabíamos. ¿Qué más? Acá hay un detalle importante. Todos dicen haber descubierto en el plano espiritual que es un nuevo mundo objetivo, o sea, hay cosas, aparentemente cosas, ¿no? Sustancial, real, similar al ambiente terreno, pero espiritualizado, ¿no? Sabemos que, bueno, esa es una vista de la película Nuestro Hogar, para los que lo han visto la película, donde la ciudad está todo tan, y eso que no era una ciudad pues elevadísima, ¿no? Será encimita nomás de la corteza terrestre, del nivel vibratorio me refiero, donde ya el orden, la limpieza, el desarrollo espiritual de la gente era elevado, ¿no? Entonces, y más aún, los laboratorios, los sitios donde se hacen los estudios y las investigaciones, primero se desarrolla en el plano espiritual y después ya vienen al plano terrestre, ¿no? Los inventos, los grandes inventos, los celulares, esas cosas, todo eso se trabajaba primero allá. Entonces, o sea, existe, ¿no? Es un mundo que es objetivo. Y esto es una verdad porque lo están enunciando todos, ¿no? Sustancial, real, similar, es similar. De repente más bonito, de repente más limpio, más ordenado, pero es similar. Haber entendido, dice todos, que eso se debe a que en el mundo espiritual el pensamiento es una fuerza creadora, con la cual un espíritu existente en el plano astral puede reproducir alrededor suyo el ambiente de sus recuerdos. O sea, eso se llama ideoplastía. Podemos transformar lo que está a nuestro alrededor o a nosotros mismos a través del pensamiento. Porque a la hora de comunicarnos también, ¿no? O sea, acuérdense que ya los órganos que tenemos para hablar acá es diferente en el plano espiritual, pues, porque acá tenemos que hacer, en este ambiente denso, tenemos que hacer vibrar el sonido en el aire a través de las cuerdas vocales y la lengua, para dar todo eso, para que ustedes me puedan escuchar ahí al fondo, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero en el plano espiritual ya no es necesario, es a través del pensamiento. Y a través del pensamiento puedo dar forma a las cosas. Espíritus atrasados, pero inteligentes, pero atrasados moralmente, tienen también estas cualidades. Bueno, estas posibilidades más que cualidades. Por eso es que hay veces gente que dice haber visto, videntes, haber visto espíritus horrorosos, ¿no? Inclusive con formas de animales, ¿no? De ahí, supongo que de ahí han salido las leyendas estas de los vampiros, de Drácula, de los demonios, qué sé yo. Porque a voluntad se pueden transformar, ¿no? Y eso se llama zoantropía. Se convierten en una mezcla de animal con el hombre, ¿no? Sin embargo, el pensamiento es tan fuerte que nos permite reproducir un ambiente donde nosotros nos recordamos y nos gusta, ¿no? ¿Qué más? Son detalles fundamentales, o sea que siempre todos han coincidido, ¿no? Dicen que la mayoría de ellos no han tardado en entender que para comunicarte es a través de transmisión del pensamiento, que es el lenguaje que se utiliza en el plano espiritual. O sea, lo que yo pienso, lo transmito, ¿ya? Y el otro me entiende. Aunque, dicen, los espíritus que recién llegan al plano espiritual creen que están conversando a través de la palabra, pero no es la palabra, sino es el pensamiento. Por eso que también de repente nos dicen la importancia de la oración, ¿no? La oración y la meditación.
¿Para qué es eso? Para armonizar nuestros pensamientos, armonizar todo nuestro ser a través de la comunicación con el plano espiritual y también el poder recibir, ¿no? Recibir del plano espiritual inspiración o algunos mensajes que nos quieran dar, mensajes buenos, ¿no? Entonces el lenguaje ahí es el pensamiento. Ya son varias cositas, ¿no? Varias cosas que las tenemos ya confirmadas. ¿Qué más? Dice, este es interesante, dice que todos descubren que la visión espiritual los capacita, la visión espiritual los capacita para percibir simultáneamente los objetos, simultáneamente, a derecha e izquierda, los puedo ver, los dos objetos al mismo tiempo, así como su interior y a través de ellos. O sea, puedo ver los objetos de los lados, hasta el frente, adentro y a través del objeto. Por eso es que dicen, ¿no? Vi el fantasma atravesar la pared. Es cierto, el espíritu atravesó porque no es materia, ¿no? O sea, puede atravesar, ¿no? Entonces esa cualidad tienen, ¿no? Los espíritus. ¿Qué más? Esta también es bonita, ¿no? Dice, han descubierto que los espíritus pueden viajar instantáneamente de un lugar a otro, por muy lejos que sea. Por muy lejos que sea, a su voluntad. E igualmente pueden pasear en el ambiente espiritual o sobrevolar a breve distancia del suelo. O sea, ¿cómo se llama eso? ¿Se acuerdan? Volitar. O sea, ese vuelo corto, ¿no? O sea, vuela sin alas, ¿no? O sea, te desplazas, ¿no? Sí. Volitar, sí. Entonces, ya no vamos a necesitar transporte público. Cuando desplazamos sin hacer colas. Sin embargo, en el libro Nuestro Hogar hablan de un transporte público, me parece. Es un ómnibus, ¿no? Sí, que ha ayudado porque supongo que también debe haber consumo de energía al hacer esas cosas, ¿no? Entonces, en los ómnibus desplazan, ¿no? Entonces, ¿y qué más? La última es esta. Todos han comprendido que los espíritus van inexorablemente y automáticamente a la esfera espiritual que les toca, que les corresponde, según ley de afinidad. Acá no hay no, acá tengo la tarjeta del congresista para que me pongan más arribita, no. Te vas a donde toca, no hay varas, no hay injusticias, no hay tramitadores, nada. Vas a donde te toca. Esa es la ley, ¿no? O sea, de acuerdo a tu nivel vibratorio, tu avance espiritual y moral, vas al nivel que te toca. Algunos más arribita, otros más abajito. Pero así es, ¿no? O sea, es una escala evolutiva que empieza de lo más bajo hasta lo más alto, que está casi llegando al nivel de... No igual, pero casi al nivel de comprender a Dios y todo eso, ¿no? Sí, entonces es así. Estas 12 detalles fundamentales que nos ayudan a comprender esto. Entonces ya no es tan crisis, ¿no? Ya no es tanto de miedo que hay que tener a la muerte, porque ya sabemos lo que nos espera. Entonces lo que está en nuestras manos nada más, trabajar para tener la conciencia limpia, sacarle provecho a nuestra existencia y ser mejor, ¿no? Eso es. Ahora hay también unos detalles secundarios que Ernesto Bozano los muestra. Por ejemplo, dice: los difuntos comunicantes concuerdan en que los espíritus de los familiares intervienen para recibir y guiar a los recién llegados antes de que se inicie para ellos la fase del sueño reparador, ¿no? O sea, los ayudan y una vez que los llevan a un lugar, en el libro de Nuestro Hogar se ve también eso, sí, que lo llevan y de ahí lo ponen a un lugar para que descanse, los amigos, ¿no? Ahí lo están corroborando, ¿no?
familiares, amigos intervienen para llevarlo, ¿sí? Y después lo ponen en un lugar para que descanse y a través del sueño pueda recuperar sus energías. ¿Qué más? Cuando narran que han visto su propio cadáver sobre el lecho de muerte, eso en las experiencias cercanas a la muerte, muchos narran eso, ¿no? Que han visto ¿cómo se llama? La mesa de operaciones, el quirófano, y se han visto ellos mismos ahí, los médicos ahí, ¿no? Operando. Igual acá, ¿no? El espíritu ve su propio cadáver sobre el lecho de muerte. En su mayoría aluden simultáneamente al fenómeno de condensación de su cuerpo etérico sobre su cuerpo somático. O sea, como que el cuerpo físico y tuviera dos capas, ¿no? Una es la espiritual y la otra es la física, y que el otro se va saliendo, ¿no? O sea, se va tomando forma el cuerpo etérico, ¿ves? El despliegue. O sea, vale decir, la percepción se hace más aguda, por eso ya pueden ver el plano espiritual, y no con los ojos carnales, sino sobre el plano espiritual, ¿no? Detalle que concuerda con lo que afirman los videntes que se hallaban a la cabecera de los moribundos. Los videntes pueden ver cuando el cuerpo etérico se va condensando y está como que queriendo ya salir del cuerpo físico, ¿no? Se va desprendiendo, y lo que al final se desprende es lo que se llama le dicen el hilo de plata, ¿no? Que son esos lazos que unen al espíritu al cuerpo físico, y que al momento de la muerte física se rompen esos hilos, y el espíritu ya está en el plano espiritual definitivamente. No como en los sueños, ¿no? En los sueños nuestro espíritu sale, pero nos quedamos ahí con esa ancla del cordón de plata hasta que nos despertamos y regresamos, ¿no? No se puede romper, porque si no ya no podemos regresar, ¿no? Entonces es también cierto eso, se ven, pueden ver. Entonces ahí miren, si se pueden ver, quiere decir que también pueden ver a los que están ahí, ¿no? Y otro detalle importante que creo que no se menciona acá, pero que son hipersensibles. O sea, por eso que los ambientes en los velorios hay que respetar, ¿no? Hay que orar. ¿Qué hace la gente en los velorios? Cuentan chistes. Hablan, cuentan chistes, y se escucha un murmullo que uno, estando encarnado, te perturba. Imagínate eso. O sea, debemos respetar más a los difuntos, ¿no? Cuando falleció mi mamá y mi hermana también, le pusimos música así suavecita, música suave, así de fondo, para que les ayude, ¿no? Porque es un momento de una crisis, ¿no? Entonces, creo que eso ayuda bastante, y también mantener la compostura, pues, ¿no? O sea, si uno va a un velorio es para orar por el difunto, por la familia y todo eso, ¿no? Entonces, hagámoslo siempre, ¿no? Y tratemos de evitar pues, chistes, chacotas, esas cosas, ¿no? Que nada bueno le causa. A ver, ¿qué más? Informan concordantemente que de la misma manera en que no pueden existir individualidades de personas vivas absolutamente idénticas, personas vivas igualitas, ¿pueden haber? No, o sea, así sean gemelos, son dos espíritus diferentes, físicamente de repente son bien parecidos, ¿no? Tampoco existe eso en el plano espiritual, a tal punto idénticas, dice, como para tener que recorrer los dos juntitos la misma clasificación de elevación espiritual. Los dos van al mismo sitio, ¿no? De forma tal que aún para las almas gemelas terrenas, dicen, es mi alma gemela, dicen, ¿no? Mi compañero, mi compañera, me encontré, mi media naranja, ¿no? Aún, dice, para esas almas gemelas terrenales, llega el momento en que deben separarse en el mundo espiritual, aunque pueden volver a verse siempre que lo deseen. Bajas a visitarme. Ella va a estar arriba. Entonces, eso pasa. Se ríe.
concuerdan también en afirmar que aunque los espíritus estén capacitados para crear, ¿se acuerdan que podían crear su ambiente, su entorno, más o menos bien con la fuerza del pensamiento? Lo que necesitan cada vez que se trate de creaciones complejas o considerables, la tarea es confiada al grupo de espíritus que se han especializado en ese sentido. Ya cosas más complejas las tienen que hacer espíritus más elevados y en grupo. De repente uno puede crear a través del pensamiento, de la idea, algún entorno pequeño, sencillo, pero cosas más elaboradas ya las trabajan los espíritus más elevados, ¿no? Que tienen más sabiduría, más inteligencia y más moral, ¿no? más desarrollo, ¿no? Porque esa ciudad, el diseño de esa ciudad es bien bonito, bien, plantas y toda la energía, los laboratorios, lugares para estudiar, los hospitales, todo eso, ¿no? Inclusive tenían sus muros de protección para que no sean, sufrían ataques, dicen, ¿no? Sí. También de espíritus negativos, ¿no? ¿Qué más? Concuerdan en afirmar que los espíritus de los difuntos, dominados por las pasiones humanas, quedan vinculados, miren, por un periodo más o menos largo al ambiente en el que vivieron, con la consecuencia de que, al no tener el beneficio del sueño reparador, perseveran en la ilusión de creerse todavía vivos, aunque a merced de un sueño extraño o de una pesadilla agobiante, según sea. En ese caso, bastante a menudo se convierten en espíritus infestadores, porque están sufriendo y hacen sufrir también, ¿no? Están ahí, muchos están ahí en un rincón, ahí sentados, ahí, sin hacer nada, están ahí. O están creando ambientes negativos, ¿no? En las casas. Concuerdan en afirmar que en el mundo espiritual los espíritus jerárquicamente inferiores no pueden ver a los espíritus superiores. Los inferiores no pueden ver a los superiores, no los pueden ver, porque son más brillantes, más luminosos, ellos son más opacos, más densos, como consecuencia de las frecuencias vibratorias diferentes de sus cuerpos superiores. Son diferentes. O sea, el espíritu, mientras más inferior, es más denso, más oscurito, ¿no? Los más elevados, por eso que esas apariciones que a veces aparecen en las noticias, en las historias de los pastorcitos que vieron a la Virgen, dicen, pero todos vieron luz, ¿no? Que era un espíritu bueno, no creo que haya sido la Virgen, efectivamente, como dice María, la María de Nazaret, pero era un espíritu, de hecho, un espíritu bueno, ¿no? Porque si vieron luz, quiere decir que era un espíritu, más o menos era. De escala espiritual, pues tenemos acá una serie de clasificaciones, ¿no? Los espíritus puros, los espíritus buenos y los espíritus imperfectos, ¿no? Y ahí hay varias clasificaciones, ¿no? O sea, los de abajo no pueden ver a los que están más elevados, ¿verdad? Y les tienen miedo, porque saben que los de nivel superior dominan más los fluidos, son más inteligentes, más protegidos, ¿no? Que conocen más cosas. En cambio, los que están abajo son más limitados, ¿no? ¿Qué más? Concuerdan en afirmar que las crisis desgarradoras, ojo a esto, las crisis desgarradoras de dolor, que a veces no hemos visto en los velorios, a veces, o en los cementerios, que las personas pierden el control y comienzan a gritar, se desmayan, lloran, ¿no es cierto? Nadie dice que uno no sienta pena. Obviamente, si se te muere tu pareja, tu hijo, tu madre, vas a sentir pena, ¿no es cierto? Vas a sentir dolor. Pero no te vas a tirar al suelo a gritar y a hacer escándalos, jalarte los pelos, no sé. Ese tipo de cosas, esas crisis desgarradoras de dolor que suceden bastante frecuentemente en el hecho de muerte, no solo resultan penosas para los espíritus de los difuntos, sino que les impiden entrar en contacto con sus seres queridos y los retienen en el ambiente terrenal. O sea, les hace daño.
Ese sufrimiento en exceso les hace daño, lo jala, como diciendo, ya, pues ya le toca salir, y uno lo jala para que siga sufriendo. Entonces, en vez de uno hacerle bien, le está haciendo daño. Entonces, tengamos presente eso, ¿no? No quiere decir que uno no le duela, que tenga pena, sí, pero no exageradamente, ¿no? O puede llorar, claro, pero no de una forma pues, excesiva, ¿no? Sí. ¿Sabían eso? No sabían. Bichito. Ya. Y el último. Finalmente dice, todos concuerdan en afirmar que a veces, cuando se encuentran solos y a merced de incertidumbres o perplejidades de cualquier naturaleza, perciben una voz que les llega desde lejos y les aconseja sobre qué hacer. Esa voz viene de espíritus amigos que, al darse cuenta del pensamiento de ellos, rápidamente le envían un consejo. Igual también ellos escuchan nuestras oraciones, ¿no? Nuestras buenas intenciones. Ahora que oramos por esas personas, sienten ese alivio. Si están pasando por alguna dificultad, algún dolor, algo en el otro plano, nuestras oraciones lo van a ayudar. Es como un bálsamo que los alivia. El poder del pensamiento. Nosotros también podemos trabajar con el pensamiento y dar alivio, ¿no? a esos espíritus que están sufriendo, sobre todo, ¿no? En conclusión, nuestras conquistas morales, la individual de cada uno, nos van a permitir, ¿qué cosa? Ascender en el camino evolutivo e ir logrando poco a poco la felicidad en ambos planos, porque eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Todos queremos ser felices, ¿no? Y si podemos empezar acá, mejor, ¿no? No quiere decir que tener una felicidad plena y total en este planeta, porque no es posible, porque vemos muertes, crímenes, violencia, etcétera, hambre, pero dentro de todo podemos manejar nuestra forma de ver las cosas, forma de manejar nuestras emociones, ¿no? Y en el otro plano, gracias a esas conquistas que hemos ido logrando, vamos a tener un mejor ir, ¿no? Mejor llegar a ese lugar. ¿Y cómo hacemos eso? Eso nos lo enseña la doctrina espírita, especialmente en el Evangelio. En el Evangelio que nos lo desarrolla, nos lo explica y nos lo pone prácticamente con la lección hecha para poderla aplicar nada más, ¿no? La doctrina espírita básicamente es una doctrina de amor que viene a explicar o ampliar lo que ya Jesús enseñó, ¿no? Y Jesús, como sabemos, la pregunta 625 creo que sí, es el guía y modelo de la humanidad, ¿cierto? El Dios Espíritu. Es el guía y modelo de la humanidad. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que llegar a hacer algún día? ¿Cómo? Jesús. Y empezar desde ahora, ¿no? Nuestras decisiones, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, etc., ¿no? Entonces, eso es lo que nos toca hacer, para lo cual es necesario conocer la doctrina y poderla aplicar en nuestras vidas, y nos hace crecer mucho, nos hace ver las cosas de una forma diferente, soportar los problemas de la vida, porque todos tenemos problemas o vamos a tener, las vicisitudes, etcétera, que nos puedan pasar. Estamos preparados, armados con la racionalidad y la fe que nos da la doctrina espírita, ¿no? Entonces, debemos ser felices, debemos partir por eso, entenderla, aprenderla y llevarla a la práctica, ¿no? Y esto está basado en el libro, ¿no? La crisis de la muerte de Ernesto Bozano, y un análisis compendiado que hizo la revista La Idea de la Confederación Espiritista Argentina. ¿Ok? Si no hay más preguntas, les agradezco a nombre de Camino de Amor su presencia y su paciencia. Gracias.